Mentalidad rica versus mentalidad pobre. La idea más anticuada que se pueda concebir es la de asistir a la escuela, conseguir un empleo, trabajar arduamente, ahorrar dinero, pagar deudas y realizar inversiones a largo plazo en el mercado de valores. Pero, ¿por qué deberías ahorrar dinero cuando se está imprimiendo trillones de dólares? La brecha entre el 1% y el 99% es abismal. Es importante darse cuenta de que no se trata solo de dinero. Es necesario dar un paso atrás y observar el panorama general. Mentalidad rica versus mentalidad pobre. Robert Kiyosaki. Dentro de cada uno de nosotros coexisten tres facetas: la mentalidad pobre, la mentalidad de clase media y la mentalidad rica. Estas tres dimensiones conviven en nuestro ser, pero rara vez se nos enseña a reconocerlas. En lugar de ello, se nos educa para asistir a la escuela, conseguir un trabajo y recibir un salario, pero no se nos instruye sobre cómo enriquecernos. Como ya sabrás si has leído Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico se negaba a pagarme un salario. Según él, recibir un salario era una de las decisiones más perjudiciales que podías tomar en la vida, ya que al hacerlo te convertías en un simple empleado. Para él, el momento en que aceptabas un cheque de pago, te convertías en un empleado y asumías una mentalidad limitada. Mi padre rico nunca me pagó un salario, y esto enloquecía a mi padre pobre, quien era un empleado gubernamental. Él insistía en que debías pagar a las personas, que debías garantizar un salario seguro. Pero mi padre rico no consideraba que el salario fuera negativo, simplemente no quería depender de él. Como emprendedor, si las cosas no iban bien, mi padre rico simplemente exploraba nuevas oportunidades de negocios. No necesitaba un salario, no necesitaba que alguien más se ocupara de él. Si el gobierno no estaba de acuerdo con él, él decía: si no me quieren aquí, me iré a otro país, porque los emprendedores son siempre bienvenidos en otros lugares. Así que ser emprendedor no se trata tanto del negocio en sí, sino de la mentalidad, el conjunto de habilidades y las reglas diferentes que aplican. Los pequeños negocios no siguen las mismas reglas que las grandes corporaciones. Ser emprendedor, en esencia, se basa en la mentalidad, un conjunto de habilidades y un conjunto de reglas que varían según si eres empleado o si tienes tu propio negocio. Recuerdo claramente el día en que recibí mi último salario. Fue un día agridulce. Estaba en Puerto Rico trabajando para Xerox y mi jefe me entregó mi última bonificación. No era un simple cheque de pago, sino una bonificación de aproximadamente $30,000, aunque lamentablemente grabada por impuestos. Fue un momento emocionante, pero también inquietante. Fue entonces cuando un colega llamado John se me acercó y me dijo: «Vas a volver». Le pregunté: «¿Por qué?», y él respondió: «Porque vas a fracasar». Lo miré fijamente y le dije: «Tú dices eso porque tú mismo fracasaste. Te fuiste de Xerox, fallaste y volviste». Pero yo le respondí: «Sí, puedo fracasar, pero nunca regresaré». Esta actitud marcó mi transición a emprendedor, ya que no tenía dinero y no recibía un salario. Pasaron años antes de que volviera a tener un sueldo estable. Mi padre rico me alentó a tomar ese camino. Él decía: «Cuando no cuentas con un salario seguro, sientes una mayor urgencia, te vuelves más ingenioso y pones a prueba tu carácter. Te enfrentas a una elección. ¿Te convertirás en alguien deshonesto, en un ladrón, en alguien que hace trampa y roba? ¿O en cambio, te convertirás en un ser humano mejor?». Esta es una de las ventajas de emprender. Descubres tu verdadera naturaleza cuando no tienes nada. Por lo tanto, siempre es esencial mirar el panorama general. Demasiadas personas se enfocan únicamente en lo que les sucede a ellas mismas y se preguntan: ¿qué me depara el futuro? Pero al observar el panorama general, te das cuenta de que incluso cuando ocurre algo negativo, siempre hay una oportunidad. Sin embargo, debes estar preparado para cualquier circunstancia que se avecine. Si asumes que los próximos 20 años serán iguales que los últimos 20, estarás en problemas. Imagina que vas al supermercado y compras una caja de leche. Lo primero que haces es comprobar la fecha de vencimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas no hacen lo mismo con sus ideas y creencias. En lugar de salir de la deuda, algunas personas se endeudan aún más.
Personalmente acabo de refinanciar una deuda de $300 millones y reduje la tasa de interés del 5% al 2.5%. Esto me ha permitido generar una gran riqueza, ya que cada mes entran más ingresos debido a la disminución de mis costos financieros. Mientras algunos expertos financieros sugieren salir de las deudas, yo argumento que es fundamental aprender a utilizar la deuda a tu favor. Cuando regresé de mi servicio en Vietnam en enero de 1973, la primera lección que mi padre rico me enseñó fue: ve a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. Sin embargo, la lección no se centraba únicamente en bienes raíces. Se trataba de aprender cómo utilizar la deuda y entender los impuestos. La verdad es que la deuda y los impuestos son las herramientas que enriquecen a los ricos, mientras que empobrecen a los pobres y a la clase media. A menudo, los profesionales ricos como médicos y abogados están perdiendo gran parte de su riqueza y no comprenden por qué. Él continuó: un amigo mío, recientemente emocionado, me contó que finalmente había ganado su primer $1.000.000. Esto ocurrió hace apenas 3 semanas, así que le pregunté: eso es fantástico, pero ¿cuánto pagaste en impuestos? Su respuesta fue impactante: tuve que pagar $600.000 en impuestos. Entonces, en realidad, su ganancia neta fue de alrededor de $400.000. No está mal, pero si yo gano $1.000.000, me quedo con $1.000.000. La diferencia radica en el enfoque. Verás, la lección número 1 en Padre Rico, Padre Pobre es que los ricos no trabajan por dinero, en cambio, creamos negocios. Como emprendedores, invertimos en bienes raíces en lugar de apostar en el mercado de valores. La razón: tenemos un mayor control sobre nuestros ingresos y cuánto pagamos en impuestos. Debido a nuestra naturaleza como empresarios e inversores en bienes raíces, a menudo pagamos 0 impuestos. Entonces, cuando ganamos $1.000.000 como emprendedores, lo invertimos en bienes raíces y obtenemos un rendimiento de 4-1. Los bancos son nuestros aliados en este aspecto, y aunque esto es beneficioso para mí, está perjudicando a la mayoría de las personas. Cuando se imprime más dinero, los ahorradores sufren una pérdida de poder adquisitivo. Las personas que trabajan por dinero también se ven afectadas. Mientras tanto, aquellos que aprovechan la deuda para invertir prosperan. Las deudas y los impuestos enriquecen a los ricos y empobrecen a la clase media y a los pobres. Por eso es crucial romper con las ideas obsoletas para obtener resultados diferentes. El antiguo concepto de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de deudas, comprar una casa como activo y realizar inversiones a largo plazo ya no es relevante. El mundo cambió en 1971 cuando abandonamos el patrón oro y el dinero se convirtió en deuda. La educación, aunque importante, se ha vuelto obsoleta debido a la ley de Moore, que establece que la información se duplica cada 18 meses. Cuando sales de la escuela, ya estás quedando atrás. Hoy en día, los bancos te cobran intereses para mantener tu dinero, lo que indica que no quieren tu dinero debido a la sobreimpresión. Esto ha llevado a burbujas en el mercado de valores y en el sector inmobiliario, ya que las personas están perdiendo valor al mantener efectivo en lugar de invertir. La mentalidad de conseguir un trabajo bien remunerado y la estrategia de salir de deudas son ideas desactualizadas. Deberías aprender a usar la deuda para enriquecerte y entender cómo funcionan los impuestos. El 1% de la población está en la cima debido a su conocimiento y estrategias financieras, mientras que el 99% se enfrenta a los desafíos de la inflación y los impuestos, lo que los mantiene rezagados. Los emprendedores reales en su mayoría no se convierten en millonarios instantáneos. Hay 28 millones de dueños de pequeñas empresas en los Estados Unidos y 24 millones de ellos son microempresarios, a menudo denominados empresarios no empleados. Esto ilustra cómo las ideas convencionales sobre el trabajo y la inversión están desactualizadas y no se aplican a la mayoría de los emprendedores. Cuando las personas no comprenden verdaderamente lo que un empresario hace, se enfrentan a ciertos desafíos. Muchos trabajadores autónomos, que a veces son llamados espíritus emprendedores, en realidad no son empresarios. Lo que a menudo no se menciona es que los trabajadores autónomos pagan algunos de los impuestos más altos.
Por otro lado, un auténtico empresario como yo puede prosperar en cualquier tipo de economía, ya sea una economía en auge o una en declive. Siempre encontramos oportunidades. La clave está en la economía interna. La fuerza de voluntad y la mentalidad para cambiar nuestra economía interna son fundamentales. Si una persona es pobre con una economía personal empobrecida, tenderá a ver incluso una economía saludable como deficiente, ya que no sabe cómo generar ingresos en ningún entorno. Las personas de clase media, por otro lado, a menudo aspiran a la seguridad de un empleo estable, una bonita casa y un coche. Sin embargo, para los auténticos emprendedores, la idea de perder un trabajo no es una amenaza, ya que no dependemos de empleadores. En lugar de enfocarnos en la economía externa, nos concentramos en nuestra economía interna. Entendemos que siempre hay dos perspectivas, la interna y la externa. El emprendedor real posee un enfoque interno y sí se enfrenta a desafíos de oportunidades para mejorar y crecer. Los errores son valiosos ya que indican áreas en las que necesitamos aprender y crecer. Un verdadero emprendedor se levanta después de caer y avanza con determinación. El miedo al fracaso puede a menudo ser un factor que lleva al fracaso. Para un auténtico emprendedor, el control interno es primordial. No se dejan vencer por el miedo o los desafíos. En lugar de aceptar un salario y convertirse en un empleado, mantienen un control interno sólido y un enfoque positivo. Si has encontrado valiosas estas ideas, te invitamos a darle like al video y compartirlo para que otros también puedan acceder a esta información transformadora. ¿Cuál ha sido tu lección más importante de este video? No dudes en compartirla en los comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, te animamos a hacerlo y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos.